esta noche aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, los voy a invitar a que estemos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 100. Les recomiendo a todos los que se unen a nuestra transmisión tener preparadas sus Biblias para el inicio y para los mensajes que nos da Dios a través de la voz de nuestro pastor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Y le solicitamos a Él que sea dándonos sabiduría para entender la palabra, que nos esté dando conocimiento a través de ella, que nos esté dando temor de Jehová, de Dios, porque de Él sale la sabiduría del temor. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 100, exhortación a la gratitud. Es un salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Papito Dios y Rey Celestial, Señor, nos presentamos delante de ti, Rey amado, dándote muchas gracias, Dios Santo, por la oportunidad que nos permites tener una vez más de buscar de ti, Señor, de alabar, adorar, exaltar tu maravilloso nombre, tu poder, Rey Celestial, tu misericordia y tu amor, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que tu amor es inmenso para con nosotros y nos permite, Señor, tener la vida, tener a nuestras familias, tener un hogar. También nos permites tener dificultades, Padre Santo, para que valoremos lo que nos has dado, Señor. Aunque somos peregrinos en esta tierra, Rey Celestial, y reconocemos que nuestra ciudadanía pertenece al cielo, Padre Santo, contigo, Señor. Te agradecemos porque nos permites tener estos tiempos de vida en este mundo, en esta tierra, porque tu palabra dice y es clara que mientras hay vida, hay esperanza. Que mientras hay vida tenemos el tiempo de buscarte, de encontrarte. Y que estás muy cerca de nosotros, en realidad, solo a través de una oración, de un corazón contrito y humillado. Amén. Agradecemos tu palabra, Señor, en el Salmo 100, Rey Celestial, y te agradecemos, Señor, porque hoy en el mundo se cumple tu palabra, Rey Celestial. Tus profecías se cumplen día a día, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Y nos enseñas, Padre Santo, que cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, Padre Santo. Y vemos unidad, Señor, en tu pueblo, a buscarte, a alabarte, Rey Celestial. Y te pedimos que tú seas teniendo misericordia de todo aquel, Señor, que es apático a escuchar de ti por una u otra circunstancia, Padre Santo, para que toques ese corazón, lo ablandes, Señor, lo calientes un poco y le enseñes tu maravilloso amor como nos lo has demostrado a nosotros, Padre Santo. Grande y soberano eres tú, Señor. Te alabamos y te adoramos, amado Rey. Dice la palabra de Dios en el versículo número 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es una palabra muy hermosa porque nosotros reconocemos que Jehová es Dios. Que Él nos creó a su imagen y semejanza. Que nos creó con amor. Es como cuando un escultor, un pintor, hace con pasión su obra y mete todo su empeño, todo su tiempo y su dedicación a hacer esa obra. Pues así nos formó Él a nosotros. Con más todavía, nos cogió y nos formó la nariz, los ojos, cada órgano, cada funcionamiento de nuestros órganos es vital e importante para nuestro cuerpo. Y Él nos hizo muy bien. Nos creó a su imagen y semejanza. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para los que tienen el privilegio de conocer un pastor de ovejas, de un rebaño de ovejas, el pastor ama a sus ovejas, él las cuida, él no quiere que nada les pase, él las lleva por buenos pastos,
Y dice la palabra de Dios, Dios nos dice a nosotros que somos ovejas de su prado, que Él nos quiere cuidar, que Él nos quiere pastorear. Es una oportunidad muy buena para buscar de Dios, y por eso en esta noche los invito a que le alabemos y le adoremos. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Señor. Oh Padre, venimos, Padre, delante de ti para derramar nuestro corazón, Señor, delante de tu presencia, para estar en comunión contigo, Señor, y decirte, Señor, en cánticos todas las cosas bellas que tú, Señor, simbolizas para nosotros, que tú eres para nosotros, oh Rey de Reyes. Así que, Señor, una vez más venimos delante de ti en adoración, en exaltación, y para darte todo el honor y la gloria. Una vez más me acerco a ti.
Padre, te adoramos. Estamos allí, Señor, ahí delante de tu trono, en tu santa presencia, Señor. Es el mejor lugar en el cual podemos estar delante de ti, oh Rey de Reyes, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Recíbela, Padre, recibe la adoración de tu pueblo en esta hora. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úlgeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo, Señor, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úlgeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úlgeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor, te bendecimos. Oh Dios eterno, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra y el honor, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, tú que reinas y vives para siempre y por todos los siglos de los siglos. La gloria y la magnificencia y el poder tuyas son, Señor.
Aquí estamos nuevamente en esta noche preciosa para adorar tu nombre. Señor, queremos nuevamente acercarnos a ti con corazones humildes, con corazones sinceros, Señor, para darte honor y gloria, porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor, Dios soberano, y queremos, oh Dios de los cielos, llegar al trono de la gracia con un cántico de adoración, de alabanza, que exalte, que alabe, que bendiga tu santo nombre, porque eres tú el que nos has dado la verdadera vida, Señor. Mira, Padre amado, en todos los hogares a mis hermanos, los que están en este momento, Señor, allí escuchando, Señor, allí adorando, buscando tu rostro. A todos bendícenos, ayúdanos, llénanos con el poder de tu amor, Señor. Como dice el siguiente cántico, donde alabamos y bendecimos tu nombre. Oh Dios de los cielos, cuando el pueblo del Señor alaba tu nombre, suceden cosas maravillosas. Tú estás sanando, tú estás bendiciendo, tú estás llenando con el poder de tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre y alabado seas, precioso Rey. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste conmigo en mi alma. El día que te clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste conmigo en mi alma. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste conmigo en mi alma. El día que te clamé me respondiste, Señor, me fortaleciste conmigo en mi alma. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Gloria a tu nombre. Sí, Señor amado. Sí, Señor precioso y soberano, eterno y santo, tú que reinas y vives por siempre, Señor. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, que aclama, que bendice tu nombre, que esperamos, Señor, la noche del jueves para reunirnos como grupo,
por la mañana del domingo, Señor, en este tiempo para adorarte, para buscarte, Señor, reunidos todos en el Espíritu, Dios mío, llenándonos de tu gracia, llenando tu trono de honor y de gloria, Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor. Gracias por tu misericordia y por darnos el privilegio, el honor de ser tus hijos y de poder adorar y exaltar tu nombre, Señor. Amén. Gloria sea al Señor Dios soberano y eterno. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Bendito tú que reinas y vives para siempre y por todos los siglos de los siglos. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches a todos aquellos que de la iglesia local, Iglesia Filadelfia, Palabra de Salvación, nos escuchan. Y aquellos que en otras partes de Colombia y del mundo también nos escuchan, aún aparte de nuestros familiares que están fuera del país y que nos escuchan también. Dios les bendiga a todos y la paz del Señor esté con todos nosotros y podamos nuevamente en esta noche, como primera instancia, como lo hemos hecho, creer que no estamos haciendo una apertura de culto, que no estamos cantando unos cánticos porque es la liturgia de cada jueves o de cada domingo o de cada día que nos podemos ver por este medio, sino que es algo que está en lo profundo de su corazón, de mi corazón, para honrar, para bendecir, para exaltar al Dios soberano, al Dios eterno, al Dios de gloria y de poder. Espero, amado hermano, amada hermana, amado joven, amado niño, amado anciano que nos escucha y nos ve, que este tiempo haya sido de reflexión en su corazón, que no pierda bajo ningún aspecto la motivación de adorar, de buscar al Señor, de no olvidarse de Él. Es más, ha tenido más tiempo para hacerlo. Y tal vez usted dirá, hay días aquellos cuando nos congregábamos, pero tal vez ibas muy poco, no sé, a la congregación, o cualquier cosa te hacía no estar atento a ir a adorar el nombre del Señor y hoy anhelas estar allí. Créeme, amado hermano y hermana, que la Biblia nos enseña que en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia debemos adorar. Así que tiene que ser un tiempo de reflexión, de adoración, para cuando hacemos las diferentes actividades que corresponden a la adoración y a darle la gloria y la honra al Señor. Así que estamos felices de poder estar nuevamente delante de la presencia del Señor y por eso les saludo a todos y en el nombre de Cristo bendigo sus vidas y sus familias. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en esta noche y vamos a ver dos pasajes de la Biblia, uno en el Nuevo Testamento y otro que vamos a ver en el Antiguo Testamento. El primero está en Mateo 6:14. Mateo 6:14. Y para que vaya buscando de una vez en su Biblia, lo dejé separadito. El otro está en el Salmo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 86. Libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 5. Entonces, vamos a leer primeramente Mateo 6:14 y después pasamos al Salmo 86:5. Y leemos palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice así Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofendas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Escuche bien, léalo bien allí en su Biblia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en el Salmo 86, versículo 5, el Señor nos dice por medio de esta palabra lo siguiente: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén y gloria a Dios. Precioso, eterno, soberano y santo Rey de los cielos. Qué bueno, Señor, es bendecir, adorar, glorificar y exaltar tu santo nombre. Qué bueno, Señor, es estar en esta preciosa noche invocando tu nombre y buscando tu rostro, porque hay un deseo grande en nuestro corazón, Señor, y es seguir el camino que tú nos has trazado, amado Dios, para honrarte, para glorificarte y para que haya ese beneficio espiritual y eterno para nuestra vida. Así que, Señor, te pido, llena de entendimiento, llena de sabiduría y de gracia nuestros corazones, amado Dios. Señor, llena de sabiduría la vida de mi hermano que escucha esta palabra, que no es palabra de hombre, sino es tu bendita palabra, Señor, que nos das, Señor, la sabiduría de poderla explicar, de poder meternos, Señor, en la revelación tuya, mi amado, y poder entender y entonces caminar conforme a tus designios. Así que, Señor, te pido hoy, llénanos de tu gracia, úngenos con tu soberano Espíritu, Señor, llénanos con el poder de tu amor. Te lo pedimos, Señor, te lo imploramos y te lo rogamos en el glorioso, eterno y soberano nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén. Cuenta una historia, amados hermanos, de hace más o menos unos 31 años atrás, que un escritor soviético llamado Granin habló sobre las relaciones que en un momento dado tenían rusos y alemanes en esa experiencia horrorosa de la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre en esa época, más o menos después de 40 años, dijo lo siguiente en la crónica que escribió: no debemos olvidar, sino perdonar, aunque nos cueste la moral del perdón. Eso fue lo que dijo este varón Granin, ruso él. No debemos olvidar, sino perdonar, aunque nos cueste la moral del perdón. Porque hay a gente que le cuesta esa parte de la moral que está escrita en la Biblia, esos mandamientos de la ley de Dios que son e incluyen la moral del ser humano. También digo lo siguiente: nosotros, gente sin religión, hemos olvidado el arte de perdonar, sin el cual la vida no es posible. Escuche bien, esto lo decía después de la anterior frase este mismo escritor soviético Granin, y notamos que dicha declaración, amados hermanos, de este personaje ateo, permite ver por un lado que él comprendió dos verdades muy, pero muy importantes, y por otro lado, que no percibió la más decisiva de las dos. Primero, Granin es consciente de que una apacible convivencia entre personas, entre individuos, o sea también
entre pueblos no es posible sin el perdón. Él fue claro y enfático en eso. No es posible convivir si no hay perdón. En segundo lugar, para él, en ese momento era evidente que un ser humano sin fe, él emplea la palabra religión, dice, una persona sin religión, es decir, sin fe, no es capaz de un auténtico perdón. ¿Por qué? Porque solamente en Dios encontramos aquello de las restricciones a la moral del ser humano. Porque entre otras hoy todavía se sigue tejiendo en muchas partes del mundo que lo que usted quiera hacer y crea que está bien, eso es lo que está bien. Pero cuando hay una moral en el ser humano, eso no es posible, porque si a una persona le gusta hacer cosas terribles en la vida y porque para él están bien, para los demás también deben estar bien, eso no es lógico y está en contra de la moral. Y como les digo, este hombre ateo de por sí concluyó que sin perdón la vida no era posible vivirla bien. Así que en los versos leídos, tanto en el Nuevo Testamento, allá en Mateo, capítulo 6, versículo 14, como en el Antiguo Testamento, en el Salmo 86, 5, David resalta y cree firmemente, bueno, uno el Señor Jesús en el Nuevo y otro David en el Antiguo, cree firmemente en el perdón divino sin el cual no podemos disfrutar de una vida plena. Entiendan, el perdón, vamos a mirar el por qué si no lo empleamos, no lo vivimos, no nos deja vivir una vida tranquila y plena a los que creemos en esto. Y en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús nos advierte que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, no esperemos bajo ninguna circunstancia el perdón de Dios en nuestra vida. Así que vamos a ver en esta noche, en este ratico, y que usted entienda bien, amado hermano, amada hermana, si tiene algún conflicto sobre el perdón, ponga mucha atención y mucho cuidado, porque le cuento una cosa, que si en nosotros no existe el perdón o muy poco perdón, no veremos el reino de Dios. Así que vamos a ver reflexión acerca del perdón. Reflexión acerca del perdón. Y vamos a mirar tres cosas, tres puntos claves en esta noche acerca del perdón. Pueden haber muchos más, de hecho hay más puntos claves acerca del perdón, pero por el tiempo y todas estas cosas, pues vamos a generalizar un poco y vamos a mirar tres cositas importantes. La primera: la falta de perdón corroe y daña. La falta de perdón corroe y daña. Y para esto tenemos que decir que no es ningún secreto que la vida humana sin perdón se vuelve insoportable para quien tiene o sufre de ese mal. Bien, hermanos, psicológicamente, moralmente y aún su bienestar físico se deteriora fácilmente. A una persona que no tiene una sanidad interior, que en su corazón hay rencores y odios hacia otros, o que sencillamente le molesta porque el otro es más, porque tiene más, porque ha hecho mejores proyectos, porque le ha ido mejor de una o de otra manera. Tal vez usted se ha esforzado y no ha pasado nada o ha pasado muy poco, y dice, y estos otros se esfuerzan o no se esfuerzan y les sale todo bien, y eso va haciendo que usted tenga en su corazón ciertas cosas, y
empiece a tener rencores y odios, aún a veces sin fundamento. Es muy lamentable ver creyentes que dejan que la falta de perdón, y aún en situaciones muy triviales, dejen minar sus vidas. Es decir, dejen que sus vidas se debiliten por estas cosas. Y lo más fatídico de todo, creer que Dios ya los ha perdonado por lo que se le ha hecho a Él. Es algo que como hijos de Dios debemos tener en cuenta, y aún aquellos que están comenzando en la palabra, tal vez tú, amada persona que nos escuchas en esta noche, el perdón es algo que si no lo practicas en tu vida, te quita la vida eterna. No es porque el Señor quiera quitártela, sino porque sencillamente es una de las normas del reino de los cielos. Ya está escrita. Y lo que el Señor dejó escrito como mandamientos para que nosotros cumplamos, pero no cumplirlos porque nos toca. No perdonamos porque nos toca, perdonamos porque amamos. Dios no nos perdonó a nosotros mandando a su Hijo amado a la cruz del Calvario porque le tocó. No. Dios se hizo carne y vino al mundo, sufrió en la cruz, no porque le tocó, sino porque nos amó, nos ama y nos amará. Es eso. Y eso es lo que el Señor quiere también que pase en nosotros. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículo 20, dice lo siguiente. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es tajante lo que el Señor nos está diciendo de lo que es el perdón en la vida del ser humano. Porque muchas veces, amados, nosotros queremos que Dios nos perdone. Mire, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, muchos se pueden arrodillar y ojalá lo estén haciendo con un corazón sincero para pedirle a Dios que acabe con esta situación. Pero solamente lo estás haciendo por el momento y por el dolor y el terror que hay en este momento. O sencillamente te estás arrodillando para decirle, Señor, yo me comprometo a cambiar. Señor, ayúdame. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo y quiero cambiar. Si tú me ayudas, yo creo que puedo hacerlo. Pero perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Cuando usted lee el libro de los Jueces, dice que cuando el Señor los libertaba, ponía un juez y hacía que ellos volvieran a ser grandes en su pueblo, porque los enemigos los tenían asolados, sitiados, y Dios los levantaba nuevamente, y ellos con regocijo duraban un tiempo nuevamente adorando, bendiciendo, glorificando el nombre del Señor, y se iban apagando, como cuando se va apagando una vela, el metro de la vela, y va bajando, y después volvían a hacer todo lo malo, y por allá 20, 30 años después volvían y clamaban, se acordaban que había un Dios, porque los tenían otra vez en una situación difícil sus enemigos, y volvían y clamaban, y Dios en su misericordia volvía y les mandaba otro juez, y entonces de nuevo salía ese pueblo adelante, pero después la vela volvía a apagarse, y así duraron más o menos 200 años, unos jueces algunos años, otros 20 años, otros 15 años y así, pero todo esto pasaba de la misma manera. Y quiera Dios que no nos olvidemos de cómo nos estamos arrodillando en este tiempo y pidiendo perdón a Dios, para que cuando pase todo esto, si Dios quiere, entonces volvamos a lo mismo de antes.
Eso no es lo que el Señor quiere. Hay un pasaje donde la hermana de Moisés junto con Aarón hablaron mal de su hermano, y esto sembró como un resentimiento en los corazones de Aarón y de María, y ellos, pareciera por lo que la Escritura nos dice, dejaron que esto siguiera su curso y no se disculparon, no le pidieron perdón ni a Dios ni a Moisés, sino siguieron adelante con cosas que ellos dijeron y que no eran correctas ni para Dios ni para su siervo Moisés. ¿Y qué pasó? Eso tuvo consecuencias. Es como cuando usted tiene un problema con un familiar, con un hermano en Cristo, con cualquiera que sea. Y entonces, sencillamente usted guarda un resentimiento, se lo come, lo calla. Y dice, no, dejemos eso así, pero por dentro usted está que no puede. Y cada vez que se acuerda de eso, le consume allí adentro su corazón, su vida. Y parece ser que eso fue lo que pasó por un momento entre Aarón y María, simplemente porque Moisés, habiendo muerto su esposa, tomó otra mujer, dice una mujer cusita, y a ellos no les gustó. Y entonces sencillamente dijeron, es que solamente el Señor habla por Moisés, por nosotros también ha hablado. Y el Señor, que escucha eso, y les dice, necesito que los tres vayan al tabernáculo de reunión. Ellos sabían que cuando el Señor llamaba al tabernáculo de reunión iba a hacer un jalón de orejas. Fuera Moisés, o fuera Aarón, o fuera María, pero había jalón de orejas. Y entonces, miren lo que pasó en Números 12, capítulo 12, Números capítulo 12, versículo 2 y después el versículo 12. Dice así: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Esto lo dijo Aarón y María. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El 12 dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué pasó aquí? Cuando el Señor lo oyó, lo que ellos dijeron, le dijeron, mire, yo tengo muchos profetas y voy a tener muchos profetas y les hablaré por visiones y por cosas, pero no a mi siervo Moisés, a él le hablaré cara a cara. Así que lo que ustedes han dicho no tiene nada que ver con mi siervo Moisés. Arrepiéntanse. Y dice que automáticamente María se volvió leprosa. Y Aarón le pidió a su hermano y le dijo, hermano, perdónenos. Ahí cuando vio la consecuencia dijo, perdón. Es lo que nos está pasando ahorita. Ya la consecuencia vino de tanto que Dios nos ha hablado. Y entonces Aarón pidió perdón. Me imagino que después de eso tuvo que haber como sacerdote, haber hecho holocaustos, haber hecho cosas, arrodillarse delante del Señor, clamarle, llorarle. Y si no es porque Moisés se arrodilla y habla con Dios y ora y le pide y le clama, María había sido leprosa hasta el día de su muerte. Pero el Señor la sanó porque Moisés sabía perdonar. Porque Moisés no era rencoroso. Porque Moisés era un hombre que aunque sabía que lo que habían hecho no era verdad y no estaba bien, sin embargo en su corazón no cabía el rencor, sino solo el amor. Que eso era lo que le había enseñado el Señor. Así que el escritor del diario de Moscú, este hombre gran, pasa por alto un hecho, porque él no conoce a Dios. Él mismo lo señala, nosotros los que estamos sin religión, eso quiere decir que él era un ateo. Entonces, olvida algo, un hecho, por no conocer a Dios. Y por más valioso que sea el perdón entre las personas o entre los pueblos, que era lo que él decía,
lo vital e importante de la humanidad es el perdón de Dios por nuestra culpa personal. Eso es lo más importante. Mire, que nos perdonemos unos y otros por evitar guerras, pleitos y problemas, vaya y viene. Pero si no buscamos el perdón de Dios, ¿de qué vale? Seguiremos en las mismas circunstancias. Porque Dios es el que puede perdonar completamente nuestra iniquidad, nuestro pecado. Y por no conocer de Dios, pues esa parte hizo falta en él. Si no obtienes el perdón de Dios y no perdonas a aquellos que te han ofendido y guardas rencor, tu vida puede llegar a ser miserable. Entiéndelo, miserable. Y, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué palabra tan dura? No, es que miserable quiere decir desdichado. Miserable quiere decir infeliz, desgraciado, es decir, sin gracia. Pero eso es lo que pasa con una vida que al no conocer al Señor, así quiera perdonar, no consigue estar libre de toda esta opresión. Hay un ejemplo de un exitoso judío, amados hermanos, que había estado en un campo de concentración nazi. Y entonces se enteró de que un amigo de él, un muy querido amigo con el cual habían compartido ese campo de concentración bastante tiempo, había enfermado y lo buscó por un lado y por otro, y resulta que lo halló en la miseria, lo halló mal, estaba casi que moribundo, y entonces él le hizo una pregunta a su amigo judío también: ¿ya perdonaste a los nazis? ¿A los que nos hicieron estas cosas, ya los perdonaste? Y él, con una vehemencia tremenda, ya moribundo, le contesta y le dice: de ninguna forma, todavía los odio con todo mi ser, todavía los odio con toda mi alma por lo que me hicieron. Y dice que entonces su amigo le contestó: te tengo una mala, pero muy mala noticia. Ellos todavía te tienen prisionero. Ellos todavía te tienen prisionero. Y de hecho era así. Él estaba llegando casi a su muerte y tenía ese resentimiento, tenía en su corazón ese odio tan terrible, que eso mismo lo estaba llevando a la tumba. No lo había dejado vivir bien desde entonces, desde la guerra. Si tú no perdonas, tu vida puede llegar a ser igual. Por eso la importancia cuando el Señor habla con sus discípulos y les enseña a orar. Y habla allí del perdón. Y fuera de eso, cuando acaba la oración del Padre Nuestro y dice amén, los versículos siguientes lo que hacen es resaltar única y exclusivamente esa parte del perdón. Los versículos siguientes a la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Entonces, por eso de ahí la importancia de ponernos en paz con Dios. Pero hay mucha gente que dice: sí, yo estoy en paz con Dios, pero a mí no me pidan que perdone a mi hermano, a mí no me pidan que perdone a mi tío, a mí no me pidan que perdone a mi esposa, que perdone a mi esposo. No me pidan eso, porque no lo voy a hacer, que los perdone Dios. Pero déjenme decirle, hermano, ese rencor y ese odio te tienen prisionero, porque eso no es lo que dice el Señor. Ponte a mirar lo siguiente: ¿acaso tú no has cometido pecado ante Dios? ¿Y por qué Dios sí nos perdona?
Y Dios nos ha perdonado de una manera tan grande que envió a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados. Murió, dio su vida por el pecador. Nosotros apenas lo que debemos hacer es perdonarlo, no tenemos que dar la vida, no tenemos que hacer nada de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2. Vivir con sentimiento de culpa no sirve. Entiéndelo bien. Vivir con sentimiento de culpa no sirve. Hay muchas personas que viven con ese sentimiento de culpa toda su vida. Reprimir y callar una culpa solo empeora la situación de quien lo hace. Por eso es necesario hacer un juzgamiento abierto, con cuidado, con precaución, con respeto de nuestras faltas y confesar nuestros pecados a Dios. Es que el problema es que muchas personas confiesan su pecado porque saben que a la semana siguiente van a tener otros números de pecados iguales y van a volver a hablar con Dios y a volverle a pedir perdón. Así nos enseña la palabra que debemos hacer. El Señor nos enseña que cuando nos arrepentimos y confesamos el pecado debemos apartarnos del mismo. Debemos dejarlo atrás, debemos no volver a cometer las mismas cosas. Así que es bueno que reflexiones, por eso estamos hablando de una reflexión acerca del perdón. Y lógicamente que cuando hablamos del perdón es porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque hemos cometido errores y porque tenemos en nuestro corazón dolor y tenemos falta de perdón, tenemos rencor y odio hacia los demás. Un ejemplo de lo que estamos hablando es el salmista o rey David. En el Salmo 32, 3 y 4, miren lo que pasa. Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oiga, esto tiene que hacerme reflexionar en mi vida. Porque alguien dirá, no, pero los cristianos yo no creo que tengan ese problema de no perdonar. Hay muchas personas en la iglesia del Señor que todavía no tienen bien claro esta situación. Ojalá no sea la suya. Y si es, gloria a Dios, porque usted entonces en este momento puede decir, hay que rectificar. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Por eso David decía, cuando él cayó, cuando él no dijo nada sobre su pecado, empezó a sentir dolor, empezó a enfermarse. Y él entiende que aún el Señor lo aprisionó más duro con su mano. Es decir, se agravó la situación de David. Y él decía, estoy enfermo porque sencillamente le he fallado a Dios y no he querido soltar, no he querido confesarle, no he querido decirle mi pecado. Y entonces decía, su mano me tiene consumido, se volvió mi verdor en sequedades de verano, decía David. Entonces, mientras él cayó y reprimió su culpa, su salud desfallecía y aún dice que se agravó su mal y pone el ejemplo como de una sequía y desierto para su vida. Pero cuando David decide declarar, es decir, desea confesar su pecado con arrepentimiento genuino, entonces siente y vive el perdón divino para su vida y automáticamente, déjeme decirle, experimenta los cambios que traen consigo esta bendición. Mire,
yo tengo la plena seguridad, amados hermanos, porque a veces se nos dice, bueno, si usted cometió esto y aquello, necesita que hagamos un encuentro o algo para que Dios sane todo esto, y eso hay que ir a 6 encuentros y cosas así. Y bueno, yo creo que podemos ir a un encuentro con el Señor, estar en un campamento, gloria a Dios con Él, pero que necesitamos 20, 35 sesiones para que Dios nos perdone. No, cuando tú tienes un corazón sincero y humilde delante del Señor, el Señor te perdona ahí mismo. Ahí mismo. Solamente que el Señor quiere es que lo que tú estás diciendo con tus labios lo sigas haciendo, no por el momento de recibir el perdón, sino para siempre, para que no sigas pecando y haciendo lo mismo. Y entonces David decide declarar el pecado, decide declarar sus faltas al Señor, y se nota que automáticamente experimenta los cambios que traen consigo esa bendición. Entonces ahí mismo en el 32, del 5 al 7, el Señor nos dice esto. Y dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pasa David a tener una convicción poderosa en su vida de que haberle pedido perdón al Señor tiene la bendición de Él para la vida de quien comete faltas contra el Dios soberano y eterno. Si has cometido fallas delante de Dios, si has tenido falta de perdón, si hay en tu corazón, si hay en tu vida algo que no sea esa sanidad interior que tanto necesitas, porque tienes problemas con unos y con otros, el Señor te está diciendo: no calles, no reprimas tu vida, sino háblame, dime, confiésame, arrepiéntete y yo te levantaré y te bendeciré. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, y eso era lo que pasaba en la vida de David, que era un hombre, una persona normal, común y corriente, pero la diferencia era que amaba a Dios, y cuando cometía alguna falta ante Dios trataba de no volver a cometerla nunca más. Así que el sentimiento de culpa, si no se busca la restauración del mismo, y una restauración pronta, puede llevar a problemas de diversas índoles en las personas que lo sufren. 2 ejemplos así sencillos. 1 o 2 personas de los apóstoles que hicieron algo mal delante del Señor: Pedro y Judas Iscariote. Ambos cometieron un yerro delante del Señor. El uno, después de que había dicho que él jamás lo negaría y daría su vida por él, lo negó y no dio la vida por él, Pedro. Judas tuvo la oportunidad, aún después de haber entregado al Señor Jesús, después de haberlo vendido, de haberlo entregado con un beso, tuvo la oportunidad también de arrepentirse. Pero el arrepentimiento del uno y del otro fueron diferentes. Ahí está el problema. El arrepentimiento de Pedro es que él dice que cuando se dio cuenta de su error y el gallo cantó, él salió de donde estaba y lloró amargamente, lloró con todo su corazón. Y cuando dice esto es porque él, allí arrodillado, le pidió perdón a Dios, perdón al Señor por lo que había hecho. Mientras que Judas sí pidió perdón también. Se arrepintió al punto que lanzó las monedas de plata allí
a de los sacerdotes. ¿Pero qué hizo? Fue y se colgó, fue y se suicidó. Esa es la gran diferencia. Fíjese que estos dos actos nos pueden llevar a qué nos puede pasar a nosotros si insistimos con esto de no perdonar, si insistimos con esto de callar, de dejar que corroa y dañe la falta de perdón nuestra vida diaria, sea con quien sea. Y 3, Dios perdona solo en virtud a la obra de Cristo. Dios perdona solo en virtud a la obra de Cristo. Al confesar, amados hermanos, nuestro pecado, nuestras faltas y culpas, incluyendo el deber de perdonar, Dios nos perdona por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Él dice. El Señor dice que Él dejó nuestros pecados en la cruz. Él colgó en el madero nuestras iniquidades. Y todo aquel que se acerca al Señor de la cruz, no a la cruz en sí, que alguna vez lo hablamos, sino al eterno y soberano Dios hecho carne que murió en la cruz del Calvario, vamos a tener redención por nuestro pecado, por nuestras faltas que hemos cometido, por la falta de perdón que hemos tenido con los demás. Y como les dije anteriormente, si tú no perdonas a tu hermano a quien ves, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti si ni siquiera lo has visto? Tienes que tener ese cuidado esencial. Dios quiere perdonarte, pero te dice, perdona tú también a tu hermano, porque yo te he perdonado. Y de pronto alguien dice, no, pero es que mi pecado no era tan grande como el del otro. No, es que Dios no mide los pecados por grandes o pequeños. Sencillamente hemos pecado y basta. El significado del perdón divino está bien delineado en la palabra. Y cuando miramos en Hebreos 8:12, el Señor dice lo siguiente: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Fíjese, seré propicio a sus injusticias. ¿A cuáles? A las mías, a las suyas, a las de todos. Todos los que estamos aquí hemos pecado delante de Dios, le hemos fallado. Hoy le damos gracias a Dios que Él nos sacó de ese pecado, que las tentaciones están al orden del día, sí, pero le pedimos al Señor, líbranos de toda tentación. Y entonces nos hemos vuelto, y ojalá sea así, ya no somos consumidores de pecado. Tenemos errores, dificultades, y todos los días estamos luchando, pero le damos gracias a Dios porque no queremos consumir el pecado. Y por eso el Señor dice, seré propicio a sus injusticias, a todas las injusticias del ser humano. El Señor dice, yo estaré ahí. Y si tú te arrepientes, si tú no callas, si tú vienes a mí, entonces yo nunca me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Nunca. El Señor no es como lo que decía aquel escritor de que moralmente no podía permitir esto. No, el Señor no se va a acordar. Solamente que si tú sigues en tu pecado, pues entonces el Señor te va a tener la lista de lo anterior. Amén. Así que esto quiere decir que nuestra culpa es olvidada por la eternidad. Lógicamente, como les digo, debemos apartarnos para siempre del pecado cometido. Por decir, ya le pediste perdón al Señor porque antes robabas. Pues la Biblia dice, ya no robes más. Le pediste perdón al Señor porque eras una persona fornicaria o adúltera o mentirosa. Pues si le pediste perdón y fue de un corazón sincero, pues ya no tienes que ser fornicario, ya no tienes que ser adúltero, ya no tienes que ser mentiroso, ya no tienes que ser grosero o grosera.
Pero hay muchos en la iglesia del Señor que siguen con todas esas cosas y menos perdonan a sus hermanos y creen que Dios les va a perdonar. Déjeme decirle, no estás bien. Tienes que mirar que tu vida tiene que reflexionar en estas cosas para que alcances el reino de Dios y su justicia. Así que la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario es la única aceptada por el Dios eterno y soberano del cielo y de la tierra. Solamente porque es que hay muchos que quieren pedirle a Dios por medio de otras personas. Y el Señor dice, solamente por la obra del Cristo de la gloria. Allí no se crucificó ni Pedro, ni Pablo, ni Isaías, ni Abraham, sino el Señor Jesucristo fue el que dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Y por último, Marcos 10:45 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor te quiere perdonar, amado hermano y amada hermana, y de hecho que te perdona, pero también te dice, si yo te perdono, tú tienes que aprender a perdonar también. Tienes que aprender a no tener rencores y odios y rencillas en tu corazón, porque si no lo haces, por más que el Señor quiera, Él dice en su palabra, no te podré perdonar, porque ya el Señor ha dado esa parte de su mensaje de cómo es Él y cómo debemos ser nosotros. Así que concluyo diciéndole, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, amadas personas que nos escuchan, que nos visitan en esta hora, sin el perdón de Dios para nuestra vida y sin el perdón de nosotros hacia nuestro prójimo, jamás alcanzaremos la salvación del alma. Y aparte de eso, nuestras vidas terrenales se harán más difícil y miserable. Saca todo sentimiento de culpa y perdona, y Dios te bendecirá. Tenlo por seguro. Pero vive como Dios dice, no como a ti te parece que debes vivir. Mire, hay muchas personas que dicen, no, pero yo hago muchas cosas buenas. Mire, yo llevo ahorita en esto del coronavirus, yo he llevado mercados a gente que necesita. Yo he hecho tantas cosas, he ido a algunos hospitales y desde afuera oro y rezo y hago y miro y ayudo. Pero a lo mejor tienes un rencor contra alguien. Tú puedes hacer todas esas obras, pero la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero eso no quiere decir que si tú tienes fe en el Señor, no debes hacer buenas obras. Claro que las debes hacer, pero lo uno y lo otro debe ser concordante a lo que Dios dice en su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ayude si hay alguna dificultad en tu vida sobre este asunto y puedas, como dice el título de nuestra enseñanza de hoy, reflexiona acerca del perdón. Padre, precioso y soberano Señor, Salvador nuestro, tú que reinas, Señor, y que vives para siempre y por todos los siglos de los siglos, a ti te damos la gloria, Señor, a ti te damos el honor y la adoración, precioso Rey. Te damos tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias, amado Dios, por tu amor, por poder, Señor, adorar tu nombre, esparcir tu palabra. Nos llenamos de gozo, Señor, cuando podemos compartir, así sea por este medio, delante tuyo con nuestros hermanos, Señor. Y lo único que deseamos es que ese consejo sabio de tu palabra haga grandes cosas en nuestra vida, Señor. Por favor, amado Dios, ayúdanos a vivir correctamente, a hacer y a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. No interesa en lo que estemos haciendo, Señor, sencillamente que podamos vivir conforme
a tus dichos, conforme a tu palabra, Señor. Por favor, amado Dios, quita, Señor, de toda vida la falta de perdón, porque hemos reconocido hoy por tu palabra que quien convive con esto, su alma se corroe, y no solamente su alma, Señor, sino su espíritu, su cuerpo, su mente, todo, Señor. Amado Dios, por favor, ten misericordia. Y Señor, que si alguien está fallando en esto, hoy pueda decir: Señor, yo quiero vivir bajo tu voluntad y quiero perdonar a aquellas personas que de pronto en mi corazón he tenido ahí, Señor, con una dificultad, así que dame la sabiduría y el entendimiento para que cuando les encuentre, hable con ellos, pueda expresarles y decirles: perdóname porque tenía un rencor hasta mal infundado o lo que sea, pero que podamos hacerlo, porque entonces en el cielo habrá fiesta y tú bendecirás y nos llenarás, Señor, de tu gracia y de tu gloria, porque eso es lo que tú quieres de tus hijos obedientes, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por tu inmenso amor. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor. Tú sabes las necesidades que hay en cada hogar. Señor, esta mañana orábamos con mi esposa y decíamos: Señor, por favor, vacúnanos. Danos la vacuna, Señor, la vacuna divina contra este virus, Señor. Y te lo pido para mi familia, para la iglesia en general, no solamente la congregación donde tú me has puesto como pastor, Dios mío, sino a toda tu iglesia. Aún por el mundo pedimos, Señor. Pero, amado Dios, mira tu iglesia, Señor. Los que queremos adorar y bendecir tu nombre, ayúdanos. Y ayuda al mundo en general. Perdona, Señor. Ten misericordia. Escúchanos, Señor. Por favor, amado Dios, te lo pedimos en el nombre soberano y eterno de tu amado Hijo Jesucristo. Mi hermana Julia dice que da gracias a Dios por todo lo que le ha dado y pide por su salud y fortaleza espiritual. Señor, escúchale su oración, Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor, que tu mano de poder no solamente sea con nuestra hermana Julia. Tú sabes que hay pedidos de oración como nuestra hermana Lucía, como nuestra hermana Anita, nuestra hermana Doris Betty, el hermano Hernando, Señor, la hermana Marta, Señor, las dos hermanas Marta, la hermana María, Señor, Padre amado. Bueno, Señor, a veces se nos escapan algunos hermanos, pero tú sabes, tú los conoces muy bien, Señor, así que te pido, Padre amado, tu mano de bendición, de amor, la hermana Ernestina, el hermano Guillermo. Bueno, Señor, que tu mano de gracia y de amor sea sobre ellos. Sobre el primo de mi esposa, Señor, que está allí, ya lleva casi el mes completo, Dios mío, luchando por su vida allí contra este virus, Padre amado, en Cali. Dios mío, por favor, ayúdalo, Señor, y ante todo para vida eterna. Por Alex, suplicamos tu mano de gracia y de poder, Dios mío, para que seas tú, Señor, el que estés poniendo tu mano de poder sobre su vida espiritual y sobre su vida física, Señor. Ayúdanos a todos, a mis hermanos, que a nadie le haga falta nada. Señor, que por favor tu mano de gracia esté con tus hijos, Señor, y que aunque tenemos dificultades, Señor, de la economía mundial, Dios mío, sabemos que somos tus hijos y que tú eres el dueño de todo lo que hay sobre el cielo y sobre la tierra. Así que, Señor, pedimos tu bendición hermosa de gracia y de poder, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Dios soberano, glorioso y eterno. Este mensaje usted puede hacer que llegue a muchas personas si lo comparte. Así que lo invitamos a que compartamos el mensaje del Señor, puesto que muchos necesitan en este momento de la palabra y del consuelo de Dios. Así que les invitamos a todos, hermanos, para el próximo domingo también, 9 de la mañana, y rogamos al Señor que nos dé su bendición de amor, de gracia y de misericordia. Dios los bendiga, Dios les guarde y la paz del Señor esté con todos nosotros. Amén.